Voy a... El tema que nos va a presentar el doctor me corrige doctor si hay algún cambio aquí, coagulación intravascular diseminada, sus misterios trombóticos y hemorrágicos, workshop de coagulación. Estimado doctor, pues muchísimas gracias. Si puede usted compartir su pantalla, adelante. Muy bien, muchísimas gracias, Jonathan. Bueno, en primer lugar, agradecer a Rosa por invitarme a través de Coplacen a participar de esta tarde-noche académica, digamos. Y bueno, hablar de un tema interesante del campo de la coagulación. Muy bien, entonces vamos a compartir la presentación. Denme un minutito. Ok, muy bien, vamos a empezar. Como las técnicas que he dicho. De repente me ayudas a silenciar los micrófonos, mucho Claro que sí, mejor. doctor. Estoy atento a Muy eso, claro bien, que sí. vamos a comenzar. En realidad el título es Coagulación intravascular diseminada, sus misterios trombóticos y hemorrágicos, y vamos a entender por qué esta dualidad, ¿no? Vamos a comprender un poco más de esta patología que no es infrecuente, se da en los pacientes, ¿no? Y vamos a tratar de entender este binomio, esta dicotomía, esta contradicción entre trombótico y hemorrágico. No tengo ningún conflicto de interés con esta revisión académica de esta conferencia, de esta presentación. Aquí están mis conflictos. En fin, muy bien. Eh, Cuando nosotros abordamos el tema digamos, de la hematología, podemos ver varios aspectos. Uno de ellos, y que me agrada mucho, lo aborda muy bien el libro Henry, es un libro tradicional, digamos, en el tema del laboratorio clínico, ¿no? Es un libro referente, igual que el TIETS. Y acá, bueno, habla muy claro de cuatro aspectos importantes, pero quizás destacar un poco para entender sobre qué aspectos abordamos cuando hablamos de la hemostasia. Y la hemostasia fisiológica, como dice, consiste en diferentes componentes. El endotelio, que es la parte interna de los vasos sanguíneos, las plaquetas, que se van a encargar de tapar rápidamente una fisura, una ruptura vascular, las proteínas plasmáticas de la coagulación, que van a ayudar posteriormente a tratar de consolidar ese tapón inicial. Y por último, anticoagulantes naturales o el sistema fibrinolítico, es decir, la destrucción del coágulo eh, que va a generar al final, en su presentación más severa, una hemorragia. La parte primaria quizás va a estar consolidada por las plaquetas y el factor de von Willebrand. Y la secundaria se inicia después de que el factor tisular y luego de que se amplifica o se propaga en la vía intrínseca, básicamente, de la coagulación. Entonces, más o menos para entender un poco estos aspectos, aquí vemos cómo dentro de la activación de la vía intrínseca o la vía extrínseca, clásicamente tenemos a las pruebas de laboratorio. El tiempo de protrombina aborda la vía extrínseca, el tiempo de tromboplastina parcialmente activada, la vía intrínseca, y la vía común a nivel del fibrinógeno. Es lo que tradicionalmente abordamos, y todos los factores de coagulación que están involucrados en cada uno de estos componentes. Igual aquí vemos la vía intrínseca, el tiempo de tromboplastina parcialmente activada, el tiempo de protrombina, la vía extrínseca. Acuérdense, eh, siempre tiempo de protrombina, TP, si silencias ese micrito, por favor. El TP, protrombina extrínseco, P extrínseco. Tiempo de protrombina extrínseco, no se olviden. Es fácil de recordar. Y la vía común ya fibrinógeno. Igual de la misma forma, cada uno de ellos probablemente van a tener objetivos terapéuticos cuando utilizamos anticoagulantes. Entonces, cuando abordamos la hematología de manera normal, podemos ver cómo la hemostasia primaria básicamente se va a encargar de formar el tapón plaquetario, es decir, esta parte inicial de la ruptura,
se agregan, se tapona con un plaquetas. La secundaria ya se va a consolidar como la fibrina, es como algo así como que aquí ponemos los ladrillos y aquí agregamos ya el cemento para consolidar esa pared. Y por último, si queremos destruir esa pared con la fibrinolisis, disolvemos el coágulo. Es lo que tradicionalmente sucede. Entonces, cuando hablamos de deficiencias de hemostasia primaria, cuando hablamos de esta primera parte inicial de la coagulación y básicamente nos enfocamos en las plaquetas, primero tenemos que ver si es que están disminuidas, si es que pueden estar normales, pero de repente no están funcionando bien por alguna causa. Y básicamente los trastornos de la hemostasia primaria, es decir, de esta parte del problema plaquetario, se expresan en problemas de sangrado mucocutáneo, es decir, equimosis, petequias, que son esos puntitos rojitos en la piel, sangrado a nivel de la nariz, sangrado a nivel de las encías, gastrointestinal, etcétera, ¿ya? Pero cuando hablamos de la hemostasia secundaria, ya la expresión, digamos, la expresión fenotípica del sangrado es distinta al ser ya un tema un poco más especializado, porque ya estamos abordando los componentes más específicos de la coagulación, médicamente se traduce de repente a nivel de las hemofilias o alguna deficiencia específica de un factor en especial, medicamentos, pero acá ya generalmente hablamos de sangrados internos, es decir, probablemente sangrados más grandes, ¿no? Muscular, cerebral, hemartrosis en articulaciones o un sangrado excesivo. Entonces, cuando vemos los trastornos de la coagulación son varios, ¿no? Producido por anticoagulantes, transfusión de repente por pacientes politransfundidos, problemas a nivel hepáticos, ya que acuérdense que aquí se producen los factores de la coagulación, o de repente por deficiencia de alguna vitamina. Todos ellos te van a dar trastornos, obviamente, en el perfil de coagulación. Pero hoy, en esta noche, básicamente vamos a enfocarnos en la coagulación intravascular diseminada, que también es un trastorno que es parte de las alteraciones de la coagulación adquiridos, ¿no? Son adquiridos. Entonces, cuando hablamos del CID, vemos que es un síndrome clínico patológico donde la activación de los sistemas de coagulación y su fibrinolisis da como resultado tanto el binomio de formar trombos y formar hemorragia. Ahí está lo interesante. Vamos a entender un poco más. Quizás si hablamos un poco de la coagulación intravascular diseminada, lo primero que se nos viene a la mente es el COVID. Acuérdense que durante el COVID se comenzó a hablar mucho al inicio de pacientes que comenzaban a formar grandes trombos. Y efectivamente, el COVID Bueno, asoció a un incremento de la mortalidad por coagulación intravascular diseminada, ¿no? Acá, por ejemplo, en este documento mencionan de que un estudio reveló que en promedio 70% de los pacientes que tuvieron COVID y que fallecieron presentaban CID en esta publicación, ¿no? Y acá obviamente utilizaban pues algunos parámetros clásicos del perfil de coagulación y se comenzó a incluir también el dímero D, ¿no? Y se veían como las alteraciones frecuentes de la hemostasia en estos pacientes con COVID era disminución de las plaquetas, problemas de fibrinógeno, ¿no? Problemas de antitrombina, incremento del dímero D. Veamos como muchos pacientes tenían un número incrementado de dímero D, ¿no? Y fibrinógeno, ¿no? Por la fibrinólisis, inclusive también productos de digresión de fibrinógeno. Y en esta publicación, que no tenía muchos pacientes en general cuando hicieron el estudio, pero se veía claramente que los pacientes que no sobrevivieron, los que están en verde, tenían valores altos de tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina activada, productos de degradación de fibrinógeno, dímero D, ¿no? Inclusive llegaron a la conclusión que los que cumplieron los criterios de una institución que vamos a ver más adelante de CID con puntos superiores a 5 eran casi el 71% de los que no vivieron, que en este estudio fueron de 21 pacientes. Es decir, el grado de SEIDA en pacientes no sobrevivientes era más del 70%. Entonces vamos a comenzar a entender un poco más esta patología, esta entidad clínica. Muchas publicaciones al final o digamos revisiones ya académicas resumen en este tema, ¿no? Dicen que es un síndrome adquirido, como ya mencioné, con activación intravascular de la coagulación de manera generalizada, es decir, en todo el cuerpo. Puede originarse y causar daño a la microvasculatura y al ser grave
puede llegar a producir disfunción orgánica, especialmente cuando ya se comprometen, digamos, ambas vías, cuando ambos fenotipos, hemorrágico trombótico, comienzan a convivir. De la misma forma, la coagulación intravascular diseminada es un proceso sistémico con potencial causa de generar, como dije, estos dos fenómenos, ¿no? Trombosis y hemorragia. Y puede presentarse como una hemorragia, una emergencia en realidad aguda y mortal, pero también contradictoriamente puede ser un proceso crónico y subclínico, ¿no? Este es un tema bien interesante y vamos a ver de qué va a depender probablemente ello. Identificar esta enfermedad y la afección subyacente responsable es fundamental para tratar adecuadamente, porque acuérdense que el CID es una expresión clínica de una etiología, es decir, hay que buscar la causa. El paciente comienza a presentar esta entidad como consecuencia de algo. Si no encontramos ese algo, la expresión de este CID va a continuar. Y como menciono, esta dualidad de tener un fenotipo trombótico o un fenotipo fibrinolítico, me gustó esta publicación porque lo pone tal cual, como el yin y el yang, ¿no? Hay fenómenos procoagulantes y anticoagulantes, ¿no? Y al final la expresión clínica va a depender de cuál de estos dos fenotipos se expresa mejor, o se expresa más, mejor dicho, ¿no? Al final va a existir un fenotipo predominante, va a haber o más fenómenos trombóticos o más fenómenos hemorrágicos, dependiendo de cómo se instale en el paciente y cómo el paciente clínicamente, su cuerpo se adapte a esta entidad. Hay un patrón importante que es el endotelio. En realidad el endotelio es protagonista de este problema. Hay una gran respuesta inflamatoria masiva localizada. En general van a haber muchos mecanismos de señalización celular y productos que van a generar este daño extenso en el endotelio, ¿no? Van a generar este problema a nivel endotelial. Paralelamente, va a haber también una vasodilatación, trombos y hemorragia por diferentes fenómenos, ¿no? Que van a comenzar a ayudarse. Al final se expresa en una coagulación intravascular, que puede ser clínicamente leve, por decirlo así, o puede ser pues ya una expresión bastante marcada de la enfermedad. En general, los procesos de coagulación y fibrinólisis se activan de manera normal, ¿no? Y esto va a depender de cómo el paciente va a expresar al final la enfermedad. Dependiendo de la condición que pueda tener el paciente, puede generar un fenotipo, como ya mencioné, de hemorragia o un fenotipo a nivel de trombosis, ¿no? Con mayor afectación probablemente de falla multiorgánica, en fin, diferentes órganos. Vamos a ver algunos mecanismos individuales de cada uno, pero es probable que un paciente conviva con ambos, ¿no? Igual se van a expresar pues diferentes componentes celulares y moleculares, ¿no? Hay problemas de la coagulación, hay problemas de daño endotelial, hay problemas de la fibrinólisis, hay activación del complemento, hay problemas de inflamación con estos patrones moleculares, ¿no? Que van a generar daño ya sea por los patógenos o por el daño propio, en fin, y otros problemas que van a estar asociados directamente a las plaquetas. Es decir, van a haber múltiples actores. Cuando ustedes abordan la fisiopatología, van a encontrar diferentes, digamos, puntos de vista, de acuerdo a cómo ha hecho el autor, que abordar cada uno de ellos. Si es de una manera más específica o más general, ustedes podrían ampliar. Y tradicionalmente, acá he puesto tres fuentes en realidad de bibliografías que abordan sus etiologías, ¿no? Por ejemplo, acá hay clasificaciones. Acá en esta revisión del Up to Date hablan diferentes etiologías, ¿no? Sepsis bacteriana, lesión por aplastamiento, cirugía compleja, digamos, traumatismo craneoencefálico grave, procesos oncohematológicos, etcétera, golpe de calor, quemaduras, miren. Acá hay otro, por ejemplo, que aborda en el año 2012 coagulación intravascular aguda o crónica, ¿no? Y miren, ponen agudo más a los temas asociados a infección, problemas de traumatismo tisular o problemas obstétricos. Y crónico, cáncer, de repente natimuertos, procesos oncohematológicos o localizados, ¿no? O algunas enfermedades puntuales. En otra clasificación pone, por ejemplo, que la mayoría de las presentaciones de pacientes con ICID para este estudio fueron cánceres, pero también pueden ser enfermedades infecciosas, cirugías traumáticas, otros problemas ginecobstétricos o enfermedades hepáticas, en fin. Entonces van a encontrar una serie de etiologías, ¿no? Que van a estar asociadas a esta enfermedad.
En un estudio, digamos, uno de los que comenzaron a hablar del diagnóstico y que establecieron criterios, están también otras causas, ¿no? Sepsis, traumatismo, destrucción de órganos, temas de cáncer asociados, problemas obstétricos, problemas vasculares, falla hepática u otros temas asociados a reacciones inmunológicas o tóxicas, ¿no? Por ejemplo, acá las que mencionan. En fin, hay múltiples causas. En general, comienza a expresarse con una activación importante, la exposición del factor tisular. Hay diferentes mecanismos, como dije, de señalización celular. Estos patrones moleculares asociados, sea a patógenos o sea, obviamente, a los daños, son protagonistas. Lentamente eso evoluciona a que se genere al final una formación de trombo, por ejemplo, cuando tenemos un patrón fenotípico trombótico. También el complemento y otros que vamos a ver tienen un rol importante dentro de esta entidad, ¿no? Los gatillantes, que pueden ser infecciosas o no infecciosas, eso va a activar toda esta cascada, digamos, de señalizaciones. Van a activar la vía clásica del complemento, la vía de la lectina o alternativas, la vía alternativa, en fin. Al final amplifican, generan mecanismos de opsonización a cada uno de estos componentes, tisulares, plaquetas, en fin, y se va sobreexpresando más y más la entidad. Al final, probablemente, de acuerdo a cuál patrón de estos o la etiología, se expresa el fenotipo que desencadene, obviamente, ya sea la severidad del caso o la mortalidad del paciente, ¿no? Como ven acá, procesos de infección o sepsis, una inflamación sistémica, un daño endotelial, ¿no? Generan de repente un fenotipo trombótico con disfunción orgánica y hemorragia. O si, por ejemplo, es un proceso de traumatismo, etcétera, podría generar pues un fenómeno trombótico, ¿no? O, perdón, un fenómeno de sangrado, ¿no? Entonces, dependiendo de la causa y de la etiología que uno busca, al final van a encontrar cómo se expresa esta enfermedad. Al final, mientras más sigue expresándose, va a generar una coagulopatía por consumo. No es inevitable. También van a haber mecanismos compensatorios para tratar de compensar este gran daño y digamos, este consumo de los factores de coagulación especialmente, ¿no? De la misma forma, al generarse todo este proceso, se van a generar cambios de compensación, ¿no? Entonces hay que entender que esta entidad es dinámica, se va dando va comportándose de manera dinámica de acuerdo a cómo las expresiones fenotípicas se vayan definiendo en el paciente, ¿no? Y la magnitud de la misma. Al final, los dos extremos, dice, del espectro entre la compensación inadecuada y la adecuada se denominan a veces coagulación intravascular aguda y crónica. Es decir, si rápidamente puede expresar la enfermedad, se transformará en aguda, y si lentamente el paciente puede comenzar a compensarlo, se transformará en crónica. Y esto es constante hasta que no se aborde la causa. Al final vamos a tener pues expresión de daño endotelial con todo lo que ella pueda generar, problemas de flujo sanguíneo en el paciente, reducción de la perfusión, por ejemplo, de algunos órganos, liberaciones de algunos componentes como niveles reducidos de óxido nítrico que van a generar alteraciones a nivel plaquetario o inclusive metabólico, ¿no? Como acidosis metabólica. Y como ya mencioné, hay algunos aspectos puntuales que están asociados a la parte de exacerbación clínica, ¿no? Como por ejemplo son la presencia del ADN extracelular, estas moléculas o patrones asociados a daño o a patógenos comienzan a generar y producir sustancias que van a exacerbar este problema, sea a nivel de las células inmunes, de la respuesta innata, o de repente de células que no están asociadas a respuesta inmune o adaptativas, ¿no? Al final estos se incrementan. La sepsis, especialmente, que es una entidad que se aborda de manera frecuente en las emergencias, porque los pacientes adquieren enfermedades, obviamente de tipo infeccioso, está muy asociado a un componente específico que se le denominan las trampas extracelulares de neutrófilos, o lo van a encontrar en la literatura como NET, y que tienen propiedades procoagulantes, ¿no? Especialmente de comportamiento trombótico. ¿Y qué son estas, no? Como ven aquí, estas trampas extracelulares de neutrófilos, como ven acá, este que está en amarillo y este que, bueno, también es amarillo, son neutrófilos,
y este de acá también está en neutrófilos, van a tratar de atacar al helicobacter, este es un helicobacter, y van a generar esta malla, estos compuestos, ¿no? Que en realidad es una red compuesta por filamentos de ADN recubiertos de histonas y proteínas granulares, ¿no? Y esto va generando fenómenos trombóticos, ¿no? A este fenómeno, esta capacidad, se llama netosis, ¿no? La muerte de neutrófilo es parte importante en su acción inmunotrombótica. ¿Ven? Miren qué interesante. Y esto si se expresa, obviamente, por una mayor, digamos, agresión infecciosa, obviamente la expresión va a ser mucho mayor. Entonces las características clínicas van a ir de acuerdo a todo esto. Pueden ser leves, moderadas, severas, etcétera, ¿no? Si hay deficiencias de la hemostasia, si hay predominio de problemas de hemostasia primaria o secundaria, pues sabrán lo que ya hemos mencionado a nivel mucocutáneo o a nivel de órganos. Si hay complicaciones trombóticas, se van a manifestar. Si hay disfunción de órganos, de acuerdo al órgano que se afecte, se van a demostrar en síntomas, ¿no? Si ya hay una severidad, va a avanzar esta entidad, se hace cada vez más complejo, obviamente podemos llegar pues a la disfunción multiorgánica, el paciente entra en una coagulopatía, hemorragia, y obviamente va a necesitar estar en una unidad de cuidados intensivos para un manejo severo del paciente, ¿no? Acá como ven, un paciente que probablemente expresa ya toda esta patología, pues va a estar grave. Inclusive hay algunas bibliografías que lo mencionan como que hay dos fases, una fase inicial que va a tener una causa, como ya me mencioné, se va a ver coagulación excesiva, trombosis, daño a órgano, comienza el tema de consumo de los factores de coagulación, se expresa ya en una hemostasia deficiente, sangrado y hemorragia crítica en una etapa un poco más avanzada, dependiendo cómo lo queramos ver. Muy bien, ahora veamos el diagnóstico. Entonces ya hemos más o menos tenemos una idea qué es la coagulación intravascular diseminada, cómo comienza a desencadenarse, las causas. Ahora veamos un poco el diagnóstico. En realidad, en esta publicación vemos más o menos esta historia de cómo diferentes instituciones han querido tratar de definirla. Hay mucha publicación asiática, en realidad, cuando uno ha tratado de revisar, y cada una de ellas, de acuerdo al tiempo, ha ido definiendo, digamos, algunos elementos asociados al perfil de coagulación y otros probablemente asociados de manera clínica y establece puntajes, ¿no? Por ejemplo, CID mayor de 7 con algunos criterios, acá 5, acá 4, acá 6, en fin, acá otro que establece más de 3, algunas muchas asociadas a instituciones de las sociedades japonesas, ¿no? Pero, digamos, la clásica se establece, vamos a ver aquí, en el año 2001, ¿no? En el año 2001, en el año 2001, la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia definió, y probablemente esta es la que más se utiliza a nivel mundial, ¿ya? Vamos a ver acá también lo mismo que le he mencionado, algunos cómo han ido evolucionando, inclusive están asociados a criterios en base a ensayos clínicos que se han establecido en relación al tiempo, ¿no? Y cómo se han obtenido algunos estudios. Y esto probablemente, digamos, va a depender de cuál criterio nosotros obtenemos. Y como dije, en el año 2001 se establecieron estos criterios, ¿no? Esta publicación es de acceso gratuito y que está incluido probablemente en muchos libros, ¿no? Acá, por ejemplo, esta es una foto del Tietz, perdón, del Henry. En el capítulo 40 van a ver los sistemas de puntuación en base a esta publicación del 2001 para el CID y probablemente es uno de los criterios que más se utilicen. Y como pueden ver, aquí para utilizar el algoritmo, a definir inclusive, ustedes pueden ver más adelante, vamos a ver que a nivel web existen, se utilizan algunos criterios del perfil de coagulación, recuento de plaquetas, dímero D, tiempo de protrombina y concentración de fibrinógeno, ¿no? Y de acuerdo a cómo se vayan expresando los puntos de corte obtenidos o los valores, se van a dar un puntaje. Y si es más de 5 es compatible con una CID manifiesta. Inclusive dice que hay que monitorizarlo diariamente. Y si es menos de 5 se sugiere, ¿no? Y se debe repetir entre 1 a 2 días. Y bueno, esto es lo que tradicionalmente se pone. Acá vemos, por ejemplo, otros de la Asociación Japonesa de Medicina y otros también relacionados al Ministerio, digamos, japonés de la salud, saludables, en fin, también otros criterios. En realidad eso va a depender mucho de cuál es el que nosotros quisiéramos implementar. Pero este es el que tradicionalmente se utiliza, ¿no? Que desde el año 2001 se ve. Y como ven aquí, está asociado al recuento de plaquetas, está relacionado al tema de tiempo de protrombina,
fibrinógeno y productos de degradación de fibrinógeno. Al final se establece el puntaje. Y por ejemplo, aquí hay una página web donde ustedes pueden entrar y calcular, establecen los resultados, van a puntuar y le va a decir si es o no es un CID. Por ejemplo, acá dice puntuación 5, definitivamente es una CID establecida. Para este caso, por ejemplo, ¿no? Paciente con síntomas hemorrágicos, paciente que tiene una prolongación de tiempo de protrombina mayor de 3 segundos y menos de 6 sobre el estándar, fibrinógeno de 1 gramo por litro o menor, productos de degradación de fibrinógeno, incremento moderado, o un recuento de plaquetas entre 100 y 50. Y por ejemplo, acá otro, vemos ya un CID más severo, porque obviamente tiene síntomas más severos, y le da una puntuación de 9, ¿no? Entonces, no es difícil probablemente establecer los criterios diagnósticos de CID en base a criterios de un perfil de coagulación. Y bueno, entramos a lo que nos gusta, lo que es el gabinete de laboratorio, las pruebas de laboratorio que podemos utilizar. Vamos a ver que una herramienta importante es el hemograma, porque estos pacientes, obviamente, al generar hemorragia, va a tener anemia, al tener problemas de trombosis, van a comenzar a generar una trombocitopenia, y vamos a ver un comportamiento específico a nivel de la lámina periférica. Si abordamos temas de coagulación, un perfil de coagulación básico más un dímero D va a servir muchísimo para definir la entidad. Y bueno, dependiendo del órgano que pueda afectarse, va a haber un compromiso a nivel de la bioquímica tradicional. Y un patrón importante, por eso es que la presencia de esquistocitosis, y muchos de nosotros sabemos, es una alerta, es una emergencia, es un valor crítico, hay que intervenir, hay que actuar, hay que notificar, hay que ver qué está pasando con este paciente, porque definitivamente está teniendo una anemia microangiopática, ¿no? Y acá están los esquistocitos, ¿no? Entonces, estos glóbulos rojos fragmentados tienen una lógica, y vamos a ver cuál es, ¿no? Entonces, esquistocitosis, trombocitopenia, hipocromía, CID es muy probable. Y miren, estos pacientes, cuando nosotros hacemos una lámina périca, observamos estos fragmentos, probablemente internamente está pasando algo similar, es decir, estas redes que se forman, redes de trombos y los glóbulos rojos al tratar de pasarlos son estrangulados y son fragmentados. Y encontré un artículo del año 1970, y me encantó porque se veían efectivamente los esquistocitos, y miren las imágenes, ¿no? Como por ejemplo este Matíe está siendo aquí capturado y obviamente al salir se rompe. O acá miren cómo este Matíe está siendo prácticamente estrangulado y se rompe. Y estas roturas son lo que vamos a ver a nivel de la lámina periférica, ¿no? Un artículo muy interesante. Y bueno, si vamos más allá, hay algunos artículos que tratan de definir, por ejemplo, algunos problemas de una microangiopatía trombótica, de un CID, donde inclusive hablan que el lugar de la falla a nivel del capilar es en una zona diferente probablemente, ¿no? Pero bueno, ya son temas más finos, sí que sabemos abordar específicamente. Entonces, si hay problemas de fibrinólisis, vamos a encontrar elevación del dímero D, definitivamente. Si hay problema de fibrinógeno disminuido por el mismo tema, si va a haber un consumo de factores, se va a generar después un problema de coagulación, porque ya no va a haber plaquetas, inclusive trombocitopenia, no se van a producir o están dentro de los trombos. Y a nivel de las pruebas de coagulación clásicas, va a haber un TP elevado, obviamente con su NR, y un TTPA incrementado, ¿no? Ya hablar de cada una de las pruebas ya es un tema para abordar y no extenderme mucho en este aspecto. El tiempo de protrombina, igualmente vi algunos factores de coagulación en la vía extrínseca, y está asociado mucho al INR, el tiempo de tromboplastina parcialmente activada, intrínseca y común, ¿no? También tienen alguna indicación específica para su evaluación. Fibrinógeno, la vía común, ¿no? Hay especificaciones en relación a qué cantidades son valores que están normales o no. Y el dímero D, pues que también recordamos en época de pandemia, hubieron dos biomarcadores que comenzaron a usarse de manera frecuente, la ferritina, que en ese momento probablemente no se sabía que era un reactante de fase aguda, y el dímero D asociado obviamente a esta CID que se comenzó a ver, y probablemente encontramos muchos pacientes con valores muy elevados. Y para hablar, bueno, del dímero D, solamente también decirles que hay varios estudios que lo incluyen como un biomarcador
eh, digamos, asociados al cáncer, ¿no? Hay varias publicaciones donde se ven pues que muchos pacientes que tienen cáncer, específicamente por los fenómenos trombóticos, se va a ver pues un incremento del dímero D, así que también podrían de repente ampliarlo. Y bueno, para ir un poco tratando de aterrizar todos estos aspectos, consideré importante hablar un poco de los temas asociados ya al proceso del perfil de coagulación. Hay muchos problemas que pueden estar asociados a interferencias, ¿no? Como ya sabemos en el tema de hemostasia y pruebas de coagulación, pues el tema del tubo es fundamental, ¿no? El llenado adecuado, donde esté la marca, va a ser fundamental. Si se hace manual, no debe exceder esta marca. El tema de la tipo de extracción para evitar obviamente algún problema que pueda afectar el tema de los factores y esto pueda dar valores alterados. Hematocrito también es un tema interesante a considerar en pacientes, ¿ya? Y otros factores como la lipemia, ictericia y hemólisis, pero esto especialmente asociado al tipo de mecanismo que utilizamos o metodología del lector. Entonces, aquí hay un tema interesante que hay que tener presente, es el tema del tipo de instrumento que tenemos para medir el perfil de coagulación. Si es óptico o si es mecánico. Hay que comenzar a ver y hay que entender que cualquiera de ellos va a tener algunas ventajas y desventajas. Cuál será mejor, cuál de repente tiene mayor fortaleza, hay que ver y hay que conocer. Entonces, los mecanismos mecánicos básicamente es la clásica hebilla o bolita o villa que está asociada a un campo magnético y simplemente se detiene cuando ya se forma la fibrina. Y el óptico es más visual, ¿no? Hay un lector visual de este mecanismo, que también cuando se produce la fibrina. Ambos al final miden el tiempo en el cual se va a formar la fibrina, pero cada uno tiene una ventaja y una desventaja, ¿no? Y hay que verlo, hay que leer bien nuestro instrumento, hay que conocer cuál es lo que usamos y hay que tener presente, obviamente, el tipo de muestra para su proceso, ¿ya? Existen diferencias entre el mecánico y el óptico y hay que tratar de conocerlo. Si quieren ampliar un poco más al respecto, hay una guía del CLSI que es la H21, está ahorita en su quinta versión, 2008, ya habla un poco de todo este tema y da algunas apreciaciones puntuales en relación a la recolección, transporte y procesamiento de muestras de sangre para ensayos de coagulación basados en plasma, ¿no? Este es en líneas generales. La lisis es un tema interesante en los eritrocitos y consiguiente liberación de componentes intracelulares, dice, de la membrana pueden causar la activación de los factores de coagulación. Esta activación de los factores de coagulación puede afectar los resultados del tiempo de coagulación. Ojo, hay que ver bien ese tema. Por eso inclusive recomienda que no se deben utilizar muestras con hemolización macroscópica. Hay que tener mucha precaución o hay que ver cómo lo procesamos. Y por ejemplo, inclusive esta guía, perdón, en la última revisión, habla de aquellos productos que se utilizan como análogos de la hemoglobina, ¿no? Y que estos puedan generalmente afectar o darle una coloración, digamos, al plasma cuando se usa en pacientes. Lo ideal, dice, es analizarlas con un instrumento que utilice detección mecánica de punto final y no probablemente óptico porque puede generar alguna intervención. Algunos instrumentos actuales que utilizan la determinación óptica pueden presentar problemas con pruebas con muestras ictéricas, lipémicas o que contienen sustancias, ¿no? Entonces hay que ver un poco bien el instrumento, conózcanlo, es importante que sepan ello. Causas de rechazo también hay que verlo, el tema de que esté una muestra coagulada, el anticoagulante no sea el correcto, ¿no? La proporción de sangre no sea correcto, el etiquetado, el almacenamiento, las características obviamente de estabilidad de la muestra, la hemólisis, etcétera, hay que tenerlo presente en sus instrumentos. Y bueno, en relación al tratamiento, va a depender de la causa de fondo. Como dije, el CID es una consecuencia, no es una causa. Hay que ver si se van a necesitar hemocomponentes también, si se van a necesitar un mayor soporte a nivel hospitalario también, ¿no? Y bueno, ahí va a variar dependiendo de la condición. Si el paciente no tiene muchos síntomas o el paciente tiene un sangrado activo, hay que intervenir de manera diferente. En conclusión, el CID pues es un síndrome complejo que se caracteriza por la activación sistémica, ya hemos visto de la coagulación, lo que provoca al final trombosis y hemorragia. Dependiendo del paciente, esta expresión puede ir variando. Las pruebas de laboratorio, el perfil de coagulación es crucial, ¿no? Para el diagnóstico, intervención y tratamiento, como hemos visto,
está influida en todos ellos. Y la guía del CLCI, la H21 en su quinta versión, hay que ver siempre la consideración de muestras para rechazo y la metodología del equipo es crucial. Muy bien, eso es todo lo que he querido traerles para el día de hoy y es la hora de los cherries. Nosotros, a nivel de la sociedad, yo sigo siendo miembro de la Junta Directiva como expresidente. Y bueno, en el mes de Arequipa, en Arequipa, el del 4 al 6 de septiembre, tenemos nuestro congreso, nuestro cuarto Congreso Internacional Peruano y 11º en la bella ciudad de Arequipa, al sur de Lima. Es una hermosa ciudad con muchos lugares lindos para conocer, aparte de su deliciosa gastronomía, están todos invitados, ¿no? Si alguien está interesado en recibir más información, puede contactarse conmigo sin ningún problema. Y bueno, contarles que el año pasado, en el mes de noviembre, hice el lanzamiento de mi segundo libro y aquí les traigo el book trailer. Muy bien, muchísimas gracias a Coplacen por darme esta oportunidad y poder hablarles un poco de esta entidad tan interesante como es el CID. Muchísimas gracias y bueno, quedo abierto a las preguntas si hubiera alguna de ellas. Gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor. Eh, ¿Preguntas? Si de repente no quieren abrir la cámara, de repente por el chat, no hay ningún problema. Ah, hola Diego, gracias por la pregunta. Diego Portela, bueno, el libro está en Amazon, lo pueden adquirir en Amazon, pueden entrar a mis redes sociales y en México podrían adquirirlo en Amazon, ya sea online, de repente para que lo lean en Kindle, que es la biblioteca digital más grande del mundo, o bueno, físicamente el próximo año estaré en Chihuahua, este año no voy a poder estar lamentablemente en Guadalajara, así que de repente podemos organizar para llevar un número importante allá a Chihuahua y hacerlo difundir. E inclusive este libro lo lancé antes que lo lanzara en Perú, fue en Puebla. Tuve el honor de estar el año pasado en Puebla, tuve 3 presentaciones allá en el Congreso. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta o comentario al doctor Luis? Es un experto en enfermedades renales cardiometabólicas Gracias, Melissa. para que aprovechemos que está Pregunten. ahorita aquí con nosotros. Gracias, Carlos. Un gusto verte. Pues no hay alguna duda o comentario, estimado doctor. Pues muchísimas gracias, doctor. La verdad, Sí, es un placer siempre escucharlo, siempre que usted nos acepte, bueno, que le acepte la conferencia, a la química Rosa María. La verdad que es un gustazo escucharlo, es un deleite, la verdad. Muchísimas gracias. Sabemos de la agenda tan apretada que maneja usted por compromisos académicos y profesionales. Muchísimas gracias, doctor, y muchas felicidades por todo el trabajo que ha realizado en todo este, pues andar, ¿no? De la medicina allá desde Perú y acá en México y en todo el mundo. muchis- Muchas gracias, doctor. muchísimas gracias, Mire, Jonathan. Gracias. si me permite, le leo Claro. la constancia que le preparamos como agradecimiento, el Colegio de Profesionistas del Laboratorio Clínico del Estado de México, afiliado a la Federación Nacional de Químicos Clínicos y a la International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, otorga la presente constancia de participación al doctor Luis Figueroa Montes como ponente en la sesión académica mensual
con el tema coagulación intravascular diseminada, sus misterios trombóticos y hemorrágicos, workshop de coagulación, presentada el día de 31 de julio del 2025, Toluca, Estado de México. Valor curricular de 1 hora. Firma nuestro secretario, el químico Zenaido Piedra Márquez, la química Rosa María Sánchez Bautista y su servidor Jonathan Santillán Benítez. Estimado doctor, Muchísimas pues gracias. esperamos estrechar muy pronto un abrazo por acá en Así México. es. Y de antemano, muchísimas gracias. Y está aquí nuestra presidenta por si Ah, quiere dar algún saludo o mensaje. Gracias. Con gusto. Químico, antes hay una pregunta en el chat. Dicen que si puede explicar un poquito acerca del PRESID, estimado doctor Luis Figueroa, por me favor. encantaría que María del Carmen Carvajal Villavicencio me ilustrara. La verdad que no he leído mucho ese concepto, pero de repente si hay un paciente que tenga alguna condición, pudiera tener alguna presentación. A ver si nos puede ampliar un poco María. Un gusto, María, que estés participando. Gracias también a Edith Sandoval, a Rosario Alarcón. Sin temor, María, te escuchamos. Buenas No he noches, leído buenas puntualmente noches. el precio. Disculpe, Hola, hola, doctor. ¿qué tal? Te escuchamos. ¿Qué tal? Sí, estoy atenta a la expresión. La verdad es que no estuve muy atenta a si había explicado acerca del pre-SID. ¿No? Había escuchado algo de eso que es como una fase previa justamente a la que es la coagulación intravascular diseminada, pero yo no sabría explicarlo, por eso que no sabía si le había comentado o no. No, en la revisión que hice no hay un término específico de repente de Presid. Quizás con el Ok, COVID apareció un poco más algún término así de ese tipo, ¿no? Probablemente algún paciente que se sospeche que tiene esta entidad o puede desarrollarlo, puede tener alguna presentación, pero por ejemplo en lo que es criterios de diagnóstico, no hay una definición de Presid. Es CID y te lo establecen, ¿no? De repente podría ser análogo el PRESID a una sugerencia de CID o un CID sugestivo de repente, ¿no? Podría ser ese un pre-CID. Digamos que no ha evolucionado clínicamente o no se ha manifestado tanto. Pero como definición así PRESID no he tenido la oportunidad de encontrarlo. Gracias gracias, María por doctor. preguntarlo. Disculpe. No, al contrario. Y bueno, muchísimas gracias. Sí, Rosita, ¿ibas a comentar algo? Gracias, doctor. No, nuevamente agradecerle y pues un gusto y seguimos en comunicación próximamente.